de enfermedad renal crónica, ¿sale? Entonces, pues sí, el asunto estaba así. De hecho, yo les comentaba que muy probablemente estaba infectada y pues ya le tomaron hoy el resto de laboratorios y efectivamente, pues resulta que tiene COVID la paciente, ¿no? Y los abuelos cuando se infectan se descompensan muy rápido. Además de que esta paciente tenía un esquema de hipoglicemiantes muy agresivo. Le ponían 35 unidades de insulina glagina, es una dosis muy alta, aunque sea ultralenta la que es la glagina, 35 unidades es una dosis muy alta. Y además le estaban poniendo linagliptina. Entonces, digo, sí son los medicamentos correctos, simplemente que la dosis ya no era la adecuada. Y además, pues de que está infectada, por eso es que se descompensan muy fácil. Acuérdense, presentación atípica, ¿no? Digo, ¿qué te imaginas? Que a quien no está habituado a ver adultos mayores, no pensaría que una infección te lo puede descompensar así. Sí, son muy lábiles ellos. Bueno, necesito que me digan si es que hay alguna duda, algo que no se haya entendido bien, algo de lo que deseen que platiquemos más. Vamos a ver en qué nos quedamos. Ok, estábamos entonces en el aparato digestivo. Bueno, vamos entonces a el aparato genitourinario. Vamos a ver. Hay reducción del número de nefronas. Recuérdenme de su fisiología y de su anatomía, más o menos, y de su histología. ¿Cuántas nefronas más o menos tenemos en cada riñón? ¿1 millón? Más o menos entre 1,5 millones, más o menos. Ese es el rango en el que andamos. Bueno, en el adulto mayor, entonces, en los abuelos, al disminuir el número de nefronas, eso condiciona entonces que exista disminución del tamaño renal. Eso es obligado. Nuestros abuelos van a tener el riñón de tamaño relativamente más pequeño comparado con gente joven. Permítame un segundo, chavos. Permítame un segundo. Ya, perdón, chavos. Eso hace entonces que disminuya el tamaño renal. Nada más que hay una peculiaridad. En condiciones normales, hay una cosa muy importante que nos reportan los ultrasonidos y que se llama relación corteza-médula. Esta relación corteza-médula nos habla de la integridad, de la salud de los riñones. Entonces, en los abuelos, aunque disminuye el tamaño renal, pero la relación corteza-médula se encuentra conservada. Entonces, los riñones sí se hacen un poquito más pequeñitos, sin embargo, lo mantienen sus proporciones. Esa es la diferencia. Ahora bien, de reducción del número de nefronas, de manera inevitable, viene una reducción de la tasa de filtración glomerular. Eso predispone a nuestros viejos a varias cosas. Vamos a ver. Debido a que disminuye la TFG, ¿qué efecto creen ustedes que tenga en nuestros viejos sobre la economía, sobre todo el organismo? ¿Qué diablos creen que pase? ¿Hipertensión? No va tanto por ahí. No, la hipertensión va de la mano con la esclerosis de todos los vasos. ¿Qué diablos? ¿Aumenta el número de veces que tienen infecciones del tracto urinario? Sí y no. Sí, tienen tendencia a las infecciones, pero no es a razón de esto. No, es otra cosa. Todos los medicamentos que se eliminen por riñón van a tener una vida prolongada, ¿vale? Eso significa que entonces en nuestros viejos vamos a tener que
modificar las dosis de los medicamentos. Ya no vamos a ir a lo que llamamos dosis plenas. Vamos a ir a media dosis, incluso en algunos casos a un tercio de dosis, y también en otro tanto habrá que espaciar los intervalos, porque de lo contrario, la posibilidad de que la gente se intoxique con los medicamentos es muy, 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 muy alta. Por eso entonces tenemos que realizar estos ajustes. Luego, y esto lo olvidé, perdón, hay otro punto que se me olvidó. Perdón que me regrese acá. Perdón, que esto es de aparato digestivo también, lo omití el día de ayer, perdón. Hay una disminución en la función hepática. De hecho, se le conoce coloquialmente como reserva hepática. Y esto va a tener dos grandes consecuencias. Uno, también aumento de la emibida de aquellos medicamentos que se eliminen vía hígado. Pero además, esto va a tener también como consecuencia tendencia a la hipoalbuminemia. Ahora sí, tenemos entonces dos puntos bien importantes. Uno, hay menos albúmina y hay emibida prolongada. Y de hecho hay otra cosa que no que omití en un principio. Perdón, esto es bien importante. Va dentro de las generalidades. Perdón. Hay aumento del tejido graso y hay disminución del agua corporal total. Ahora sí, sumado todo. Tenemos más grasa, tenemos menos agua, es decir, menos solvente, la inhibida de los medicamentos se prolonga y tenemos además menos albúmina. El hecho de que exista hipoalbuminemia significa, acuérdense de su farmacología, ¿cuál es la parte de los medicamentos farmacológicamente activa? Libre. Aquella que no está unida a proteínas, aquella que básicamente es albúmina. Entonces, por eso es que en nuestros viejos fácilmente se nos van a intoxicar con medicamentos. Fácilmente. Se eliminan más lento, ya sea por hígado o por riñón. Además, como hay más tejido adiposo, aquellos medicamentos que puedan ser lipofílicos van a depositarse fácilmente. Y unos de ellos son las benzodiazepinas, por ejemplo. Las benzodiazepinas les encanta el tejido adiposo. Y tenemos menos albúmina. Entonces, vamos a retomarlo esto cuando veamos farmacología. Pero sí, esto nos causa muchos problemas. Ahora bien, hay algunos fenómenos que explican también qué es lo que ocurre en estos casos. Vamos a ver. Se presenta tendencia, disminución de masa muscular. Por eso entonces nuestros viejos van a manejar creatininas bajas. Eso es algo muy común en ellos, debido a que tienen menos masa muscular comparado con gente joven, y de hecho algunos van a estar francamente sarcopénicos. En ellos vamos a tener casi por regla creatininas relativamente bajas. Sin embargo, también vamos a tener azoados discretamente elevados. Sin embargo, chavos, el hecho de que exista disminución de la TFG conjunto con la creatinina baja y los azoados en el tope, los abuelos compensan bastante bien, bastante bien. Realmente tenemos abuelos que andan con creatininas de 1.2, 1.4 en el tope, hasta arriba, pero con productos de desecho, con ureas que andan rayando los 50, con BUN por ahí de 25, 28, algo así, en el tope de hasta arriba. Sin embargo, el abuelo no va a presentar sintomatología. La razón es que compensan. Esa disminución de la TFG se acompaña también de disminución de la masa muscular
y entonces ellos van a tener huellas relativamente normales. Entonces, no va a haber mucha modificación de eso, pero por eso explica por qué nuestros viejos tienen una altísima tendencia a hacer falla renal aguda. Con algún medicamento que sea potencialmente nefrotóxico, la tasa de filtración puede caer puede sufrir una caída brusca, muy marcada. Y pues de repente los abuelos se nos empiezan a dematizar y demás, y cuando los vemos, pues resulta que ya recuperaron, ¿no? ¿Qué pasó? Hicieron una falla renal aguda subclínica y después ya recuperaron y el abuelo siguió orinando así a veces hasta como loco. Va de la mano con eso. Bueno, siguiendo. Eso es en lo que toca a el riñón. Luego, hay también atrofia vesical. El epitelio modifica sus características, regularmente la vejiga también se hace más pequeña y esto condiciona también algunos problemas. Uno, tendencia a las infecciones de vías urinarias y si no es eso, por lo menos a las cistitis. Cistitis, ahora sí. Y también esto va a explicar por qué muchos de nuestros viejos van a padecer polaquiuria. Se parecen, pero no son iguales. Si se acuerdan, la poliuria es la emisión de grandes volúmenes de líquido y la polaquiuria son micciones frecuentes, pero con volúmenes relativamente pequeños en cada evento. Entonces, esto, insisto, la polaquiuria no es normal, ni la cistitis, ni la cibus, pero son muy frecuentes y va de la mano con esto. Además, al haber atrofia vesical, existe en mayor o menor grado, dependiendo de la gente, existe reflujo vésico-ureteral. Esto va a explicar por qué nuestros viejos fácilmente van a hacer pielonefritis. Cualquier infección que esté en vejiga fácilmente se va hacia arriba. Si se acuerdan ustedes de su fisiología, los ureteros se implantan en un ángulo de manera que cuando se llena la vejiga, ese ángulo se cierra, funciona como un esfínter. Y entonces esto hace que no refluya, no exista reflujo de orina de la vejiga hacia arriba, hacia los ureteros. Debido a la atrofia vesical que hay, se modifica el ángulo en el cual se insertan los ureteros y esto fácilmente va a hacer que suba la orina de la vejiga hacia los ureteros. El problema es que esa orina puede estar no necesariamente estéril, puede estar infectada. Y entonces, por eso es que nuestros abuelos van a hacer con mucha frecuencia, mucha frecuencia, infecciones de vías urinarias. De hecho, les recuerdo cuáles son los sitios más frecuentes de infección de los viejos y en los cuales tenemos que buscar obligadamente datos de infección. Les recuerdo, vejiga, pulmón, piel, vía biliar y neuroinfección. Esos son los sitios de los cuales se nos van a estar infectando los abuelos. Desde luego puede haber cualquier otro, ¿no? Pero esos son los 5 sitios más frecuentes en donde nuestro abuelo puede estar infectado y nos va a dar bastante problema. Bueno, decíamos entonces, déjenme ver. Ok, reflujo vésico-ureteral. Ahora bien, a nivel de genitales externos, se producen algunos otros cambios también. Vamos a ver. En las mujeres se produce atrofia vulvar, sobre todo, va más o menos de la mano directamente con la edad. Si se acuerdan, todo este mecanismo, todo este sistema, todo el epitelio, a final de cuentas funciona como barrera, como método de protección ante las infecciones. En las abuelas que tienen prácticamente la mucosa seca, eso explica por qué también fácilmente se van a infectar, además de un fenómeno anatómico, y es que, acuérdense, las mujeres,
tienen la uretra más chiquita, es una uretrita de 4 o 5 centímetros, muy pequeña. Entonces, cualquier bicho que llegue ahí, cualquier contaminación con materia fecal, cualquier evento en el cual esté utilizando ropa sintética y tenga problemas de incontinencia y se quede con la ropa mojada, que se haya tocado con un papel sucio, contaminado, por eso es que fácilmente se nos van a estar infectando, además de que muchas de nuestras abuelas, bueno, vamos a anotar acá, van a tener tendencia al cistocele. ¿Qué es esto? Ya he llevado ginecología. ¿Qué es esto? La protrusión de la vejiga a través de la vagina. Exacto, lo que pasa es que hay una alteración en el mecanismo de sostén de todo el piso pélvico y fácilmente nuestras abuelas van a ser cistocele. Ya decíamos, ¿no? Muchas de ellas van a tener el antecedente de 5, 7, 8, 10, 12 hijos. Entonces, ese pobre piso pélvico acaba todo guango, todo laxo, así como globo que se estuviera inflando y desinflando. Y eso va a hacer que tengan nuestras abuelas cistocele, y eso también es otro factor de riesgo para que estén fácilmente con infecciones de vías urinarias. Y son repetitivas, repetitivas, repetitivas y repetitivas. Pero además, si existe cistocele, eso va a condicionar en nuestras abuelas incontinencia vesical. Fácilmente van a tener con un estornudo, cuando levanten algo pesado, cuando se rían, cuando tosan, van a tener fácilmente fuga, pérdida involuntaria de la orina, y la incontinencia per se también las predispone a las infecciones. Bueno, eso es en lo que toca a las mujeres. En lo que toca a los hombres, bueno, ni qué decir, además, perdón, que todos los ovarios están atróficos, ¿no? Doc, una pregunta. Dime. Cuando una paciente, por ejemplo, que fue nulípara y tiene incontinencia vesical, ¿es algo maligno o igual es normal? No, no está normal, hay que buscarle. De hecho, la incontinencia no es normal, ¿sale? La incontinencia no es normal. Sin embargo, chavos, por ejemplo, en este caso, como me lo cuentas, que haya sido nulípara, una de las cosas que tienes que buscar es que no tenga infección. Las infecciones de vías urinarias causan una incontinencia que se llama de urgencia, en donde la gente tiene una necesidad súbita e imperiosa de ir al baño, pero eso de que no avisa, están haciendo alguna otra cosa y de repente tienen la necesidad urgente y tienen que salir corriendo al baño y con frecuencia ya no llegan. No es tanto incontinencia de esfuerzo, incontinencia por rebosamiento como les pasa a los viejos. Es una incontinencia que va de la mano con infecciones y se llama incontinencia de urgencia, ¿vale? Ahí mientras no se quite la infección, el problema va a persistir, ¿eh? Bueno, así como hay ovarios atróficos, también en los hombres, testículos, vamos a ponerle la palabra correcta, parcialmente atróficos. Quedamos, ¿no? Los hombres tenemos la posibilidad de proseguir, digo, cada vez menos efectivo y cada vez no de la misma cantidad, existen anomalías en espermatozoides y demás. Sin embargo, en el sexo masculino, la producción de espermatozoides y por lo tanto la capacidad de fecundar sigue manteniéndose. Reducida, pero continúa. Entonces, cuando ustedes palpan los testículos de los abuelos, se sienten más chiquitos, ¿sí? No están completamente secos, así como los ovarios de las pobres abuelas que parecen pasitas. Sí están más pequeños, sin embargo, todavía son parcialmente funcionales. Bueno, hay además atrofia del pene, ¿no? De hecho, eso nos causa mucho problema al momento en que luego los queremos sondear, por ejemplo, ¿no? Algunos parece que tienen hasta retracción y nos cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Sin embargo, ya con la práctica ya te las vas ingeniando para sondearlos correctamente, pero en general el pene se vuelve atrófico y además, aparte de todo eso, todos los hombres vamos a cursar con hiperplasia prostática benigna. Hay una regla, vean, a los 40 años, más o menos, el 60% de los hombres ya presentamos algún grado de crecimiento prostático. Solamente que es moderado este crecimiento,
y no es necesariamente sintomático. A los 60 años, el 80% de los hombres ya presenta la próstata crecida, algún grado de crecimiento prostático. A los 80 años, prácticamente el 100% de los hombres presenta la próstata crecida, presenta hiperplasia prostática benigna. Nada más que hay un fenómeno muy chistoso, y es que no todo mundo presenta datos, no todo mundo presenta obstrucción, de eso depende a veces pues, de buena o de mala suerte. Chavos, yo he visto abuelos con prostatotas, son unas prostatotas enormes que parecen pelota de tenis, y realmente lo único que producen, de hecho, bueno, perdón, lo anoto acá. El hecho de que exista hiperplasia prostática benigna los va a causar varios problemas. Uno, orina residual, es decir, no se vacía por completo la vejiga en cada micción. Dos, nos va a condicionar nicturia. La nicturia puede ser tan importante que incluso la gente tenga un volumen urinario mayor en la noche que durante el día, ¿eh? Y es consecuencia de esto mismo. Y también, pues de la mano con eso, va a tener tendencia a las infecciones de vías urinarias. Va de la mano con lo mismo. La vejiga no se vacía por completo, se queda una pequeña cantidad. Esa pequeña cantidad, debido a los cambios en el epitelio de la mucosa, puede estar infectada fácilmente. Y además, pues hay abuelos, chavos, que tienen volúmenes de orina residual bien altos, a veces 1/3 de la vejiga no se vacía. Hay veces que son poco significativos, 5 o 10 mililitros, pero de todas maneras no es normal que la vejiga no se vacíe por completo. Y por eso también es que nuestros viejos van frecuentemente a tener problemas de infecciones urinarias. Entonces ya sabemos la causa. En las abuelas son los cistoceles y además la atrofia de todos los tejidos, y en la uretra chiquita, y en los hombres es la orina residual secundaria a la hiperplasia prostática benigna. Y nos va a causar mucho problema. Y de hecho, no solo eso, bueno, son los más frecuentes, pero hay otros, por ejemplo, goteo posmiccional. Por esa razón, luego nuestros viejos se orinan los zapatos o se mojan el pantalón. Después de que han terminado de orinar, siguen todavía emitiendo pequeñas gotas de orina. Sí, pues es parte normal del envejecimiento. Que se ven más marcadas las infecciones, sí. Pero de todas maneras, todo mundo, todos los abuelos en algún momento presentan goteo posmiccional. Bueno, déjenme ver qué más se me está olvidando. ¿Algo de acá que se me está olvidando, chavos? ¿Algo más? Bueno, además de la atrofia vulvar, bueno, junto con la atrofia vulvar, se va a, obviamente, pues todo el epitelio de la vagina se seca, todo. Disminuye la función de las glándulas de Bartholin, prácticamente nuestras abuelas están secas. Entonces, en aquellas personas que son todavía sexualmente activas, la presencia de dispareunia es altamente frecuente, muy altos. Por eso son aquellas abuelas que todavía tienen actividad sexual, aquellas de 60, 70 años, todavía las hay. Entonces, por eso tenemos que recomendarles que utilicen gel que sea lipofílico, hidrosoluble, para que no haya problemas, porque pueden incluso acabar nuestras abuelas hasta con erosiones así en las paredes vaginales, bien cañonas. Me ha tocado gente que hace úlceras en las paredes vaginales, y alguna vez me tocó una que hizo hasta una úlcera en el fondo de saco. Sí, entonces, pues esa es la recomendación, ¿no? Bueno, ¿estamos correctos hasta acá, chavos? Entonces, ¿alguna duda? Doctor, aquí puede entrar la disfunción eréctil. Claro, sí, por supuesto que sí. Y se suma a muchas cosas, por supuesto que sí. Doc, y un paciente de la tercera edad que se queje de disfunción eréctil, ¿sí es aconsejable darle algún apoyo farmacológico o de plano? Sí, nada más con mucho cuidado, con mucho cuidado.
La disfunción eréctil va a ser más frecuente en personas que tengan alguna otra patología de fondo, sobre todo diabetes, es la más frecuente. Pero cuando existe otra patología, por ejemplo, aquellos, y eso lo explica diferente cosa, ¿no? Por ejemplo, los diabéticos tienen microangiopatía, tienen neuropatía, eso les pega cañón. Los renales tienen hiperprolactinemia, por ejemplo, por eso también favorece la disfunción eréctil. Los cardiópatas tienen disminución del volumen latido, entonces por eso es que también les afecta. Entonces sí es frecuente. Es una erección que tarda más tiempo en alcanzar su punto máximo y además el periodo refractario, el periodo de meseta, es muy prolongado, muy prolongado, puede ser hasta de 4 o 6 horas, así tranquilamente. No es así como ustedes que así de corridito, ¿no? No, en los abuelos ya no. De hecho, he tenido abuelos muy cajetas, abuelos de 80 años, por ejemplo, y va para contestar la pregunta que tú me dices, que tú me hiciste. Y me dicen, no, ya sabe qué es que por ahí tengo una chavita una señora que me está haciendo guiñas. ¿Cómo ve usted? Sí se puede, sí se puede. Nada más se necesita que el abuelo no sea cardiópata, que no tenga cardiopatía isquémica. Si es hipertenso, sí podría ser, siempre y cuando esté controlado. Y además se recomienda que sea a media dosis o incluso a veces hasta un cuarto de dosis. Y nada más buzos con eso, ¿eh? Buzos con eso. Hay un tipo especial de demencia, ya lo platicaremos más adelante, que es la demencia frontotemporal. Estos abuelos, digo abuelos porque en abuelas no se da tanto, digo sí se da la demencia frontotemporal, pero el comportamiento más obvio es en los abuelos, son hipersexuales. Y son los que le echan el perro a todo lo que se mueva, a todo lo que se mueva. Y pues son pacientes que fácilmente colapsan a sus cuidadores, fácilmente los cansan. Son muy difíciles de llevar ellos. Pero ya platicaremos en su momento, ¿sale? Buzos, entonces, si les pide un abuelo, acuérdense, no debe tener cardiopatía isquémica y, de hecho, pues idealmente no debe tener ninguna cardiopatía ni hipertenso, sí se puede, nada más con mucho cuidado y utilizando el menos potente de todos los de la familia. El menos potente, acuérdense, lo hemos dicho ya, es regularmente el primero que se desarrolló de esa familia. Y en este caso el sildenafil es el menos potente de todos, a media dosis, 25 miligramitos, y sí lo pueden utilizar nuestros viejos. Recuerdo mucho el caso de un paciente que una vez me habló. A veces los hijos hacen cosas muy gandallas, ¿no? Y este abuelo lo tenían recluido, lo tenían aventado en un cuarto, pues prácticamente ahí casi secuestrado, ¿no? Y entonces lo que hacen los hijos, pues es que no lo dejan que salga, no lo dejan que tenga contacto con nada. En alguna ocasión, algo pasa en la familia, no recuerdo exactamente qué es, y se van todos los hijos, se van la cuidadora y lo dejan a él solo. Entonces me habla y me dice, oiga, ¿cómo ves si le hablo a alguien para que me acompañe? Bueno, pues eso ya depende de usted, ¿no? Ni que me pregunta, ¿no? O sea, aquí que eso ya depende de usted. Le digo, nada más le recuerdo, pues que es usted cardiópata, tiene cardiopatía mixta, ¿no? Tiene cardiopatía, tiene miocardiopatía dilatada, tiene cardiopatía isquémica, entonces, pues yo le recomiendo que no. Es que entiéndame, no, sí, o sea, yo lo entiendo, nada más que, pues es mi obligación explicarle cuáles son las posibles complicaciones, ¿no? Dios no quiera se vaya a infartar en una de esas, pero sí, pues usted como decida, ¿no? Lo que es un hecho es que las personas que utilizan, por ejemplo, nitroglicerina, nitroparches y demás, con toda esta familia, sildenafil, valdenafil, todos los demás, potencialmente pueden hacer unas hipotensiones bien difíciles de manejar. Entonces, ese punto hay que tenerlo muy presente, ¿no? Digo, de hecho, pues la gente que usa nitroglicerina en parches, pues no tiene cualquier cosa, ¿no? Son cardiopatías de esas bien cañonas, en donde la gente fácilmente se puede complicar. Entonces, nada más tengan mucho cuidado con eso, ¿no? No vaya a ser la del diablo, ¿vale? ¿Algo más? ¿Todo bien? Sí, doctor. Yo tengo una pregunta. Para las pacientes que tienen
las infecciones muy frecuentes, Ujú. sí es recomendable seguirlas tratando. Sí, pero con sus asegúnes. Ven, un pecado que comete mucha gente es que les da nada más tratamiento de la primera vez, ¿no? Y llegan con el médico a la segunda vez, con infecciones de vías urinarias, y otra vez, y les van alternando tratamientos de manera empírica. En los viejos hay una estrategia, y es una regla que no quiero que se les olvide. De hecho, también la vamos a platicar más adelante. Cuando ya es recurrente, tienes que utilizar forzosamente cultivo, ¿vale? Tienes que estarles haciendo cultivo y dar el manejo para el bicho específico que sea, porque si le damos algo a lo cual el bicho sea resistente, pues entonces no le vamos a hacer absolutamente nada y lo único que estamos haciendo es provocando resistencia bacteriana, potencialmente intoxicando a nuestros abuelos. Y, por ejemplo, hay una cosa que tenemos que usar con mucho cuidado. Perdón, chavos. Perdón, permítame un segundo, por favor. Permítame un segundo. Disculpen ustedes. Una de las cosas que tenemos que hacer en nuestros abuelos es tomar cultivo. Y les decía, algo con lo que hay que tener mucho cuidado es con las quinolonas. Existe un fenómeno que los maestros viejos le llaman demencia por quinolonas. Y sí puede ocurrir, ¿sale? Entonces, eso pasa o cuando utilizamos, por ejemplo, o nos pueden hacer reacciones hematológicas, cosas así. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con las quinolonas en los viejos. Nos pueden hacer, por ejemplo, anemias aplásicas y la ciprofloxacina es uno que causa un daño muy frecuente. También la levofloxacina puede causarnos problemas de colitis pseudomembranosa. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando usamos antibióticos para las infecciones. Y además, utilizamos acá en México algunas cosas que los textos gringos y los geriatras gringos les aconsejan, pero aquí el cromosoma de Cuitláhuac sale a proteger a sus hijos y les va bastante bien. Cuando veamos el apartado de farmacología, vamos a encontrarnos con que hay un medicamento que dicen que está prohibido para los adultos mayores y es la enitrofurantoína. Les aumenta el riesgo de caídas. Y sí es cierto. Nada más que en nuestros viejos, chavos, aquí en México la gente aguanta bastante bien. Y de hecho, la nitrofurantoína es un medicamento bueno para el tratamiento inicial, para el tratamiento empírico de las infecciones de vías urinarias. Nada más que hacemos algunos esquemas medio extraños. Por ejemplo, se las damos de 50 a 100 miligramos cada 12 o cada 8 horas, según qué tan viejo sea el paciente. Y además, después se los damos durante 10 días. Y después de esos 10 días, les damos 100 miligramos o 50 miligramitos en la noche durante un mes. Y de hecho, en abuelos prostáticos que están haciendo infecciones, a veces se las dejamos durante 3 meses. Y digan misa los gringos y demás cosas, y los europeos y demás, pero acá a nuestra gente esos esquemas les funcionan bastante bien. Y es muy discutido, ¿eh? Es muy discutido. Y sí, yo les soy honesto, chavos, en aquellos abuelos en los que de repente no se le quita. Y ya le dimos de todo y se resiste uno un tanto a usar la nitrofurantoína precisamente por este intento de apego a las reglas. Cuando les damos bajo este esquema, se les quita la infección. Claro que se les quita y a los 6 meses vuelven a estar igual. Pero bueno, pues por lo menos una infección de vías urinarias en los viejos nos puede causar muchos problemas. Causa una cosa que se llama delirium, por ejemplo, se confunden, se desorientan,
como si hicieran tipo demencia, pero es en la tarde-noche, es una característica que tiene esto, y cosillas así. Ya poquito a poquito les iré explicando las cosas que hacemos acá en México y que dicen los textos de otros países que no se deben hacer, pero que acá, por las condiciones muy peculiares de nuestra gente, hacemos y que afortunadamente nos funcionan. ¿Algo más? Doctor, tengo una duda. Dime. Sobre la tasa de filtración del glomerular, muchas Ajá. veces por los cambios musculares, ¿no? La creatinina podría ser como un valor erróneo, ¿no? Entonces, no sé si usted nos recomiende, pues claro, la inulina está bastante cara también, pero ¿qué tan bueno sería utilizar como la depuración de creatinina de 24 horas, como en todos los pacientes? No. Hay una, les comparto, déjenme cambiar la pantalla. Déjenme cambiar, hay una herramienta que de hecho más adelante la vamos a utilizar. Acá está. Los métodos de cálculo de la tasa de filtración han ido avanzando. La primera que se desarrolló fue la de Crocroft y Gold. Permítame, inicio la cambio de pantalla compartida. Ahí está. Ah, no, perdón, esta no es. No, perdón, me volví a equivocar. Pues fue buena cuando pues era la primera que había, ¿no? Sin embargo, se han desarrollado otras y la más actual, y de hecho es la más exacta, se llama CKD-EPI. Esta es la página de la Sociedad Española de Nefrología. Ya más adelante les voy a enseñar. Hay una aplicación que usas en tu teléfono y para la ventaja de esta cosa es que necesitas nada más la creatinina y la edad del paciente. Nada más, no necesitas ni el peso ni nada. Esto ocupa un algoritmo, bueno, más bien es un logaritmo que ya está validado y, perdón, va de la mano con la disminución de la masa muscular. Entonces necesitamos nada más dos parámetros, que es creatinina, por ejemplo, la de ayer tenía que 4.2, no me acuerdo cuánto era, y la edad del paciente, por ejemplo, vamos a poner 85 años. Tenemos que colocar el sexo del paciente, y hay dos variantes. CKD es la más efectiva, y la anterior a esa es el MDRD, es Modification Diet Renal Disease. Pero la CKD es la más efectiva y tiene la ventaja, chavos, de que con una sola toma, con una química sanguínea así rascuacha y rutinaria, podemos calcular de manera rápida la tasa de filtración. Para una persona con 4.2 de creatinina, 85 años de edad y mujer, nos tiene una tasa de filtración de 9.1 mililitros por minuto. Para la raza negra, acuérdense que ellos tienen masas musculares más altas. Por eso siempre va a marcar tasas de filtraciones más altas en ellos. Sin embargo, bueno, insisto, la manera en la que está hecha esta fórmula contempla parte de la disminución de masa muscular en los abuelos y tiene una gran ventaja. Podemos calcular de manera rápida, simplemente con una química sanguínea, cuál es la tasa de filtración de nuestro paciente. Y no tenemos que estar esperando a 24 horas para que se realice una depuración de creatinina en orina de 24 horas, ¿sale? Que además, por ejemplo, hay mucha gente que la sigue ocupando, lo que hacen es que lo sondean. A nosotros no nos gusta tanto sondear a los viejos, no es nuestro máximo. Una sonda puede tener muchas complicaciones, una infección, una falsa vía, en fin, te pueden causar chorro de problemas. Entonces, pues con esta, nada más, pides una química sanguínea, pides con la creatinina y su edad, calcula su tasa de filtración, y con eso, light y sencillo, ¿vale? Aquí está la página, es cenefro.org, es la Sociedad Española de Nefrología, y aquí están entonces las calculadoras de tasa de filtración glomerular. Vean, la de Crocroft y Gold fue la primera que se desarrolló. Tiene el inconveniente de que sobreestima. De hecho,
todas las calculadoras sobreestiman en mayor o menor grado la tasa de filtración. La más efectiva es la depuración de inulina, pero pues no está fácilmente disponible, no es barata, además. Y, por ejemplo, acá los RUIS sí te lo hacen, pero de ahí fuera en otros laboratorios no siempre lo consigues, ¿no? O si lo hacen, lo maquilan con los RUIS. Entonces, tiene eso dos inconvenientes. Uno, aumenta el costo, y dos, te lo dan a los 3 y a veces hasta los 5 días. Entonces, no es lo mejor. Con la calculadora de CKD EPI, con eso, más que suficiente para que sepas cómo está funcionando el riñón del abuelo, ¿vale? Así fácil, light y sencillo. ¿Algo más? Gracias, Doc. Con gusto. ¿Algo más, chavos? No, bueno, la vamos a dejar hasta acá por el día de hoy, chavos. Yo les mando invitación, déjame ponerme de acuerdo con sus compañeros de integración clínica. Les mando invitación para que quien guste, el día de mañana platiquemos a las 8 con los chicos de Fundamentos de Hemodiálisis, que vamos a repetir algo más o menos parecido a esto, y a las 9 con los chicos de Integración Clínica, para que platiquemos de otras cosas diferentes, ¿sale? ¿Alguna duda entonces, chavos? ¿Algo que no se haya entendido bien?